Hola, hola. Qué alegría estar de nuevo por acá. Créanme que me hacía falta. Mucha, mucha. Luz, ¿cómo estás? Marta Bravo, que no nos hemos visto y estás en Medellín. Hola, hola. Qué alegría, qué alegría. Me hacía falta todo esto. Para mí, Talleres de Luz y Amor es como un hijo. Entonces, eh, me hace mucha falta además. He conocido gente tan especial, tan especial. Sí, niña, nos tenemos que ver. Marta Bravo. He conocido gente tan especial, que vivo supremamente agradecida. Sí, Jordi, qué alegría, ya estás con nosotros. Les va a encantar. El tema de hoy es supremamente, a mí me parece importantísimo. Jordi, qué Hola, alegría. mi Clara, ¿cómo Ah, estás? muy Qué bien. alegría verlos a todos. Saludos, saludos especiales desde el sur de Tailandia. Desde el sur de Tailandia, pero a mucho honor de Medellín, ¿no? De Medellín, en Colombia, casi siempre digo que con la arepita bajo el brazo. Sí, amamos nuestra tierra, esa es una ventaja. La Sí, llevamos por todas partes. Les quiero contar un chisme antes de empezar, mi Claro, que tú ya me conoces. Yo soy embajador de Colombia por todas partes. Y parte de lo que hago es compartir ante los entes diplomáticos y cuando voy a cualquier país me busco conectar con los colombianos y comparto una presentación que se llama Cuando hablas de Colombia, ¿qué dices? Entonces parte de lo que hago es compartir una estrategia de cómo salir de la pregunta incómoda que tantas veces nos hacen, es verdad, es verdad. que tenemos una cantidad de herramientas y de cosas que como país somos extraordinarios y tenemos una gente maravillosa. Entonces, parte de lo que hago es precisamente cuando nos preguntan por Colombia, ¿qué digo? Y cómo salir de la pregunta incómoda. Entonces, es parte de lo que hago y voy por el mundo compartiendo con los colombianos en todos los rincones del planeta. Así que me encanta, es parte de lo que hago. Sabes que en Canadá hubo hace, no sé, hace cuánto hubo una publicidad sobre Colombia y se difundió mucho y decía, el temor de ir a Colombia es enamorarte de Que ella. te puedas quedar en él. Sí, Total. sí, sí, así es, así es. En- Bueno, ah, Entonces, démosle un saludo a todos los colombianos que están en el mundo y un saludo a todas las personas latinoamericanas y a toda la gente linda de todo el mundo en esta conexión de amor con Talleres de Luz y Amor, con Clara Cote y con ese servidor, Jordi Duque. Los abrazo muy, muy especialmente en esta noche para ustedes en América Latina. Para mí solo muy buenos días. Ya amaneció aquí, estoy en Tailandia. claro, claro, tú estás amaneciendo y nosotros anocheciendo. Total, Bueno, total. pero lo maravilloso es que, buenas noches, Clara, Clara Uribe, que siempre es muy seguidora de Talleres de Luz y Amor. Pero lo maravilloso de todo esto es que nos podemos conectar donde estemos. Totalmente, totalmente. Esa es la fantasía de esta realidad. Y próximamente desde la mente. Próximamente la proyección será a partir de nuestros pensamientos y ya te tendré aquí Clara en 3D y casi que voy a poder verte oler y tocar y crear todas esas sensaciones a nuestro cerebro que tantas veces se engaña con esas realidades que nos creamos. Entonces va a ser maravilloso. No veo la hora. Ay, yo también. Oye, nos están saludando desde la Argentina. ¿Qué más? Saludos a Argentina, saludos a toda América Latina, Uruguay, Chile, Argentina, Colombia, grandes amigos en Argentina, grandes amigos en Argentina, Venezuela, Perú, Uruguay, realmente somos gente extraordinaria. Les quiero contar que tengo unos amigos argentinos aquí y unos amigos uruguayos que nos hacen reír, es que tienen una chispa extraordinaria, me encanta. Ay, qué bien. Sí, desde Bariloche. Bueno, qué bien, qué bien. Bienvenidos y gracias por estar acá, por apoyarnos y por Desde compartir Florida. todo lo que vamos a
aprender hoy porque muchas veces en los live no participa tanta gente como la que lo multiplica después. Totalmente, totalmente. He visto de una manera exponencial como en estos live, por las horas, pues muchas personas llegan, no pueden llegar a la hora exacta, pero la gente se sienta después a tomarse un té, me dicen, Jordi, estoy viendo las conversaciones que tienes y se sientan a tomarse un té o a cenar, porque como son conversaciones que son de bienestar, que son positivas, que son buenas, se sientan en la familia a poderlo ver. Y el tema que hoy vamos a abordar es lindísimo. Sí, y la ventaja es que quedan grabadas, que en cualquier momento las pueden escuchar o las pueden compartir. A mí muchas veces me dicen, estoy atrasada, pero me estoy desatrasando. Totalmente. Sí, Y los comentarios posteriores son buenísimos y se está multiplicando, se multiplica después. Y lo más importante, Clara, es que estamos en estado de conciencia, que lo que hoy estamos compartiendo va a quedar grabado para la humanidad, para que pueda ser visto en cualquier momento, en cualquier lugar, para las generaciones posteriores. Entonces, pienso que estamos hablando de temas muy universales y el tema de hoy es buenísimo. es buenísimo. Bueno, qué dicha. Yo me encanta ese tema porque tenemos que entender que podemos meditar de muchas maneras. Sí, hoy vamos a hablar de un tema que se llama cómo sanar y caminar meditando, que es un tema en el cual estoy hace un buen rato y me acabaste de tocar un tema buenísimo. Es que pues, no solamente para meditar tenemos que estar quietos, que Exacto. es que la creencia de muchas de las personas es que meditar es quedarnos quietos 1 hora, 2 horas sin poder hablar, bueno, una cantidad de cosas y que llegar allá es complejo, realmente es complejo. Eh, pero también existen otras formas de meditar y estoy casi seguro que casi todos los seres humanos hemos experimentado momentos meditativos en algo que denominamos la meditación activa, la meditación en movimiento. ¿Cuántas veces muchos de ustedes o tú, Clara, te has quedado mientras estás comiendo como estupefacta, como que te vas Sí, sí, o que sí, aparece una flor y te fuiste y no supiste dónde estuviste en esos segundos, pero ahí estuviste adentro? sí, O sí, escuchaste una canción de... A mí me gusta mucho la música clásica, por ejemplo, si yo escucho algo de música clásica que me guste, yo como que me voy en ese éxtasis. Esos momentos también pueden ser momentos meditativos en los cuales, ¡buh! ¿Cierto? Entonces existe eso que es la meditación activa y la meditación pasiva. La meditación pasiva, de alguna manera, aunque no es pasiva, es que nos sentamos en posición, esa meditación que nos sentamos en una posición cualquiera, que existen miles frente al tema de la meditación, y nos sentamos a hacer un tema de introspección, de darme cuenta del aquí y el ahora y de la experiencia que estoy teniendo en mi cuerpo, en mi ser. Y existe otra meditación que es la meditación activa, de la que vamos a hablar el día de hoy, que es la meditación de cuando estamos en movimiento, cuando estamos comiendo, cuando estamos conversando. Yo puedo estar aquí, en este momento, en meditación, mientras estoy conversando contigo, Clara. Y estoy casi seguro que voy a entrar en ese momento meditativo, cuando atiendo a mis pacientes, por ejemplo. Entro en momentos meditativos. O cuando estoy en una conferencia, entro en momentos meditativos. Entonces, hoy vamos a hablar de esa meditación en movimiento. Y cómo esa meditación en movimiento le aporta a nuestros estados de salud, de bienestar. Entonces, quisiera empezar por ahí porque muchas personas me dicen, Jordi, me llegan a los cursos de meditación. Yo no he podido meditar, no he sido capaz de quedarme sentado, quieto, yo no soy capaz, todo me pica, todo me duele, todo, todo me dispersa, pasa la mosca y me voy con la mosca. O sea, entonces, y controlar la loca de la casa. exacto. Recuerden que esa loca de la casa tiene entre 70 y 100 mil pensamientos por día, cerca de 1.4 pensamientos por segundo. No, Entonces, no. nuestra mente lo que está haciendo es pensar, 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 y muchas veces nos vamos por ese pensamiento. Y ese pensamiento nos trae emociones, sentimientos y estados de ánimo. Y muchas veces no queremos estar ahí, pero entonces llega un pensamiento, se nos inserta, lo vivimos y muchas veces nos quedamos ahí creando esa realidad y nos vamos con ese.
Sí. Pero recuerden que los pensamientos son como una nube en una tarde de verano. Cuando miras, ahí está la nube. Tú volteas hacia el otro lado y ya la nube desapareció. Y llegará otra nube. Y llegará otra nube. Los pensamientos nuestros son como una nube en una tarde de verano. Sí. Fugaces, se mueven y nos van a traer emociones, sentimientos, estados de ánimo. Y esas emociones, sentimientos y estados de ánimo van a depender mucho de nuestra competencia enciclopédica, de la información que tengamos en nuestra cabecita para ver al mundo, que va a depender de nuestros paradigmas, de nuestros sistemas de creencias, de una cantidad de información que hemos tenido. Y cada uno interpreta su realidad de acuerdo con lo que tiene en la cabecita. Entonces, las realidades las vemos a partir de eso. Y mi momento de silencio y de meditación también lo veo a partir de lo que yo tengo en mi cabeza, de mi experiencia de vida, de lo que yo soy, de lo que aprecio y lo que no aprecio. Entonces, cuando hablas de que podemos meditar en movimiento, yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes preparando un alimento, pum, pum, se fueron a otro mundo, se fueron a otras cosas? Es que existe una cosita que se llama el silencio neuronal y que se da muchas veces en las meditaciones y en estas actividades de cuando buscamos tranquilizarnos, a callarnos. Y ese silencio es neuronal, es ese espacio en el cual nos metemos que muchas veces las personas dicen que se llama poner en blanco, pero no es poner en blanco porque siempre hay una información debajo en el inconsciente. Ese Así. poner en blanco es como un tema mítico, que siempre hay una información ahí. Entonces, meditar caminando es tener la capacidad de entrar en un espacio de conciencia en el cual disfrutamos la vida de una manera extraordinaria, muy clara. Y me parecería importante para empezar, si te escucho, ¿me vas a hacer No, algo? no, sigue, porque yo te iba a preguntar, pero ya vi que empezaste cómo, compártenos sobre cómo caminar y meditar también, y meditar y podernos sanar al mismo tiempo. Claro, es que, bueno, está reconocido hace mucho rato que los beneficios de la meditación son extraordinarios. Sí. Descansar la mente, el cuerpo, expandir nuestro sistema nervioso, generarnos estados de bienestar. Es maravilloso. Entonces, cuando lo mezclamos también con una acción física de caminar, recuerden todos los beneficios que nos trae el caminar. También lo conocemos de vieja data, la información que nos trae y el bienestar que nos genera caminar. Cuando conjugamos estos dos verbos, caminar y meditar, aparece un tercer verbo que se llama sanar. Sanar nuestro cuerpo, sanar nuestra actividad mental, generar reacciones biológicas y bioquímicas en nuestro cuerpo extraordinarias, entre ellas las endorfinas. Y recuerden que Sí. las endorfinas nos son una reacción, unos neurotransmisores que nos generan muchísimo bienestar en nuestro cuerpo, la medicina natural de nuestro cuerpo. Y se genera muchísimo cuando estamos haciendo actividades meditativas. Entonces, si me permiten, mi Clara, es desglosar ese caminar meditando, porque las personas me dicen, Jordi, yo quiero aprender a caminar y meditar contigo, porque esto lo he hecho a través de los años, en los bosques, en las ciudades, en auditorios, en empresas, en organizaciones, en colegios, en universidades. Y esto me ha llevado a la creación de un libro, que más tarde hablaremos de él, pero me he encargado de indagar y practicar que el caminar meditando. Y ahora tenemos una experiencia maravillosa de la cual también estaremos hablando un poco más adelante, porque me he dado cuenta y he evidenciado que cuando empezamos a caminar y a meditar, nos ocurren cosas extraordinarias. Entramos como en un estado como de éxtasis. Porque es que cuando esto se hace en la naturaleza, como lo hago en este momento, que lo hago en los bosques del mundo, ahora lo hago en Tailandia, lo vengo a hacer en Turquía, lo he hecho en diferentes partes del mundo, ahora voy En para Rusia. Taiwán, Australia, bueno, diferentes partes. Esto es en la Amazonía colombiana, en el Chocó en Colombia, en el eje cafetero, en una cantidad de lugares en el mundo, en Perú, en Machu Picchu, etcétera, etcétera. Nos pasan cosas extraordinarias, pero la base entonces, mi clara, es entender que es la conjugación de dos verbos, caminar en conciencia. Y me gustaría mucho aquí bajar el término de conciencia. Definamos qué es conciencia.
porque a propósito de mi último y reciente libro, el quinto, Nuestro futuro es bosque, me hice cargo de indagar mucho más acerca del tema de conciencia, porque veo que muchas personas hablan de conciencia a nivel mundial y he sido invitado a diferentes foros internacionales para hablar de conciencia, porque parte de lo que hago es establecer conciencia en la naturaleza. Y yo dije, ¿pero qué es conciencia? Y aquí les quiero compartir con humildad tres conceptos de conciencia que a mí me tocan, me llegan, luego hablar con diferentes expertos, que tuve la posibilidad de hacerlo para mi último libro, expertos mundiales sobre el tema de conciencia. Y son tres conceptos. El primer concepto dice que la conciencia es un estado vibratorio en el cual experimento sincronicidad. Conciencia es un estado vibratorio en el cual yo experimento sincronicidad. Me siento parte de un todo. Hago sincronía con todo. Así esté en malas vibras o en buenas vibras, siempre estoy creando sincronía. ¿Por qué será que cuando estoy en malas vibras, o me levanto con el pie izquierdo, como lo llamamos los colombianos, o no estoy en mi día, ese día se me cae el pan, riego el chocolate, me miran feo? ¿Por qué se les ha pasado? Sí, sí, Es porque también creamos cierto nivel de sincronía. sí, sí, sí. Entonces, pero también nos pasa cuando somos optimistas, cuando estamos contentos, cuando estamos alegres, cuando vemos la posibilidad de una linda conexión como la que siento en este momento contigo y con todos ustedes. O sea, se da como un tema de expansión de conciencia, como expansión como del cuerpo. Realmente nuestro sistema nervioso se expande. Entonces, esa primera definición de conciencia nos habla de que somos un estado vibratorio que experimentamos sincronicidad con nosotros mismos y con el entorno. Y ese entorno se llama oficina, hogar, ese entorno se llama naturaleza, ese entorno se llama casa, ese entorno se llama todo, planeta, ese entorno se llama todo. La segunda definición de todas las que he estudiado, que me hace mucho sentido, significa conciencia es estar en el presente y darme cuenta del devenir de la vida, hacia atención plena, sin emitir juicios. Sí. Exactamente. Estar presente en el devenir de la vida, en atención plena. Es algo que nos cuesta, no emitir juicios. Sin emitir juicios. Pues claro, los seres humanos pasamos el 90% del tiempo defendiendo posiciones de cosas que ni siquiera van a suceder. Así es. Sí, sí. Yo tengo la razón, yo tengo la razón. Y es que les quiero decir, yo no tengo la razón. Y no me crean lo que les estoy contando. Verifíquenlo y disfrútenlo y aplíquenlo si quieren. No, y uno porque cada uno tiene dime. Cada uno tiene su versión de la vida y sus cosas. Solo que algunos nos hemos hecho cargo de estudiar algunas cositas que nos acompañan a construir nuevas realidades y que vemos que nos funcionan. Y que le han funcionado a cientos y miles de pacientes y de personas que atiendo a nivel mundial en todo este tema de sanación cuántica. Que yo trabajo hace años con la sanación cuántica, con los péndulos, con la bioenergía. He estado en manos de unos bioenergéticos espectaculares. Clara, te cuento un secreto. Cuando estaba en Colombia, empezaba a trabajar a las 6 de la mañana atendiendo pacientes. No. Terminaba a las 11 de la noche atendiendo pacientes y todavía con fila. Eso era cientos y cientos de personas en esos procesos. Hasta ¿y tú ahora de forma virtual también? De forma virtual, claro, atendiendo lo que el trabajo en este momento en todo este tema de sanación cuántica y en el tema de alinearnos energéticamente, en el logro de objetivos. Lo que pasa es que yo me he hecho cargo como de formarme en diferentes frentes y cuando las personas llegan a las citas, pues lo que hago es que buscamos cuál es la herramienta que les sirve a cada uno y trabajo con todo este tema de relaciones de pareja, conflictos, relaciones con nosotros mismos, energía, bueno, una cantidad de cosas y por eso es que trabajo a diferentes niveles. Entonces, el segundo nivel de conciencia precisamente tiene que ver con el tema de estar presentes en atención plena. El tercer nivel de conciencia me encantó, se lo escuché a Memo Ángel a propósito de una entrevista para mi último libro, en el cual tengo 11 expertos a nivel mundial, biólogos moleculares, neurocientíficos, psicólogos, bueno, expertos, y me dice, conciencia es aquello de lo que yo sé y no dudo nunca más. Me parece hermoso. Es aquello
de lo que yo ya sé, Clara ya sabe, cada uno sabe, y de lo cual yo ya no dudo más. Yo no dudo, por ejemplo, de la existencia de un Dios, de una energía suprema, de una energía grande que nos alinea, que nos trae cosas buenas. Yo no dudo de eso. Y como yo no sé, como yo ya no dudo de eso, yo sé que se me convirtió en un estado de conciencia que está aquí presente, algo que nos está acompañando permanentemente para el bienestar. Porque Qué maravilla. eso que nos creó, ese Dios, nos quiere en bienestar. Y nos lleva a entender que hay un orden perfecto para cada cosa y que somos el resultado de un orden perfecto de las cosas. Entonces, cuando yo retomo esos tres conceptos de conciencia, se los recuerdo, un estado vibratorio en el cual entramos en sincronicidad con el entorno y con nosotros mismos. El segundo es atención plena, sin emitir juicios, estar presentes en el momento. Y el tercero es aquello de lo que yo ya sé y no dudo más. Empieza uno a disfrutar la vida, empiezo yo a disfrutar la vida, empiezas tú a disfrutar la vida como jugando. Como jugando, es que se convierte como en un juego maravilloso. Y entonces, cuando eso lo ponemos en práctica, no solo en esta conversación contigo, sino con la conversación conmigo mismo, me doy cuenta de lo que experimento en este momento, tengo enojo, tengo rabia, tengo alegría, tengo tristeza, estoy empoderado, y me doy cuenta de esas sensaciones, clara, se vuelve la vida en jugar. Y cuando eso lo aplicamos en la meditación activa o en movimiento, al comer, al conversar, al trabajar, al caminar, se nos convierte en una herramienta poderosísima. Entonces, primer concepto, conciencia, caminar en conciencia. El otro es caminar, es convertir el acto de caminar en un acto consciente. Mientras vamos caminando en la casa, mientras caminamos hacia la oficina o el lugar de trabajo, mientras caminamos hacia cualquier lugar, en un parque, en las tardes. Y cuando eso lo hacemos en conciencia, cada día es una experiencia nueva. Cada oportunidad se nos convierte en una experiencia posibilitadora extraordinaria. Y nos pasan cosas lindas. Por eso es parte de lo que hago a nivel mundial. Las personas vienen donde estoy, en este momento estoy aquí en Tailandia, vienen desde Colombia, desde América, desde Estados Unidos, desde diferentes lugares, desde Francia, desde España, desde Londres, vienen a estar en una experiencia, como parte de lo que hago es caminar en conciencia, en los bosques, en la naturaleza, y eso nos genera mucho bienestar. Se nos expande el sistema nervioso. ¿Tú te imaginas uno estar caminando, por ejemplo, en la casa, o en un bosque y entrar en un estado meditativo de paz y de tranquilidad mientras caminamos? Esto le sirve mucho a las personas hiperactivas, por ejemplo. A los que no han podido aprender a caminar, les sirve mucho. Clara, cuéntame, por favor. Y maravillarse uno de que pueda mover un cuerpo, de que tenga salud, o sea, y lo conviertes también en un estado de gratitud, porque en estos días oía yo una entrevista que le hicieron a Rigo, el deportista, el ciclista colombiano. Sí, por supuesto, Rigoberto. Ah, Urán. Rigoberto Urán, creo que se llama así. sí, Rigoberto. Sí. tuvo un accidente en la bicicleta y se quebró costillas, hombro, bueno, él dice que quedó en mil pedazos. Y él dice, él es una persona sencilla y también da como mucho testimonio de crecimiento personal porque él, él es una persona pues que ha crecido en todos los aspectos, no solamente en el deporte. Y decía que no sabían que era tratar de levantarse después de que le quitaron, se fue el audio, dice Luz Helena, pero aquí no, se fue el audio. Yo te estoy escuchando perfectamente. Luz, yo creo que es a ti. Y decía que no sabía que era levantarse uno con una sonda, ir al baño, mover las costillas, que no se podía mover, que no se podía mover prácticamente. Y decía que él hoy en día que está sano, que toma conciencia de eso, agradece el solo ir al baño por sí solo, el que no tenga ninguna molestia, ningún dolor, o el que camine normal. Entonces, el cuerpo es algo muy sagrado que nosotros yo creo que no hemos terminado de admirar.
y es tomar como conciencia de al caminar de toda esa maravilla que, en la tercera parte tú dices que tomar conciencia, por ejemplo, de un ser superior que nos creó maravillosamente, pues que esto es una máquina perfecta. Yo creo que hay que tener una cosa súper en cuenta a propósito de lo que dices es, número uno, la gratitud es supremamente importante y la experimentamos en nuestro cuerpo físico y mientras caminamos y meditamos podemos ir haciendo gratitud. Y la gratitud genera reacciones biológicas en nuestro cuerpo. Endorfina, serotonina, opieta, oxitona, una cantidad de reacciones que empiezan a ocurrir en nuestro cuerpo cuando experimentamos estos neurotransmisores cuando experimentamos gratitud. Se nos activan. Cuando empezamos a caminar lentamente y empezamos a agradecerle a nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso se expande y ocurren cosas extraordinarias. Clara, y cuando esto lo hacemos en los entornos naturales, que nos vamos a un parque, a un bosque, hay otra cantidad de información que es parte de mi nuevo libro, pues con el cual estoy feliz, enseguida compartimos sobre él, es que se activan una cantidad de reacciones biológicas en nuestro cuerpo, entre ellas la producción de las natural killer, que se llaman las células asesinas. Cuando caminamos y meditamos en la naturaleza, en los bosques, inhalamos los aromas del bosque, las vibraciones del bosque, entonces nos pasan cosas extraordinarias. Se activa entonces la producción de la natural killer, que es un linfocito que se nos activa en el cuerpo y lo que hace esto es limpiar de alguna manera, por eso se llaman las células asesinas, es porque limpian las células infectadas en nuestro cuerpo. Y es parte de las reacciones que tenemos cuando caminamos y meditamos en los entornos naturales, en la naturaleza, en el bosque. Se nos activan. O sea, ocurren cosas extraordinarias en nuestras reacciones biológicas cuando estamos meditando. Y cuando lo hacemos en los entornos naturales ocurren cosas maravillosas, muchísimo más. Entre ellas, pues la producción de la natural killer, reducción del estrés, de la ansiedad, vamos a un mejor sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, caminar y meditar es una técnica bellísima. Entonces la gente me dice, claro, es que yo cuando voy todos los días al parque por la mañana, me voy a caminar y soluciono todos los problemas de mi vida. Esa es una forma de meditar. Esa es una forma de meditar, digámoslo así, es una forma de liberar nuestra actividad mental y en el silencio, recuerde que el silencio es reparador y el silencio tiene unas funciones en nuestro cuerpo, en nuestra actividad mental también. Repara, organiza las ideas, nos lleva al sueño, nos descansa y limpia nuestra actividad mental de alguna manera. Son algunas de las funciones del silencio. Entonces, cuando vamos a caminar... Es una medicina sin costo. Es una medicina sin costo. Es correcto. Entonces, es una especie como de meditación. Pero la invitación que yo estoy haciendo es una meditación consciente, de caminar consciente. ¿Qué significa eso? Es que no permitir que esa mente se nos vaya, que casi siempre se nos va a ir cuando estamos en un momento de atención plena, porque ella es feliz. Dormir o cerrar los ojitos, eso es dormir. Bueno, se empieza a picar todo, que es lo que la gente me dice, o empiezo a sentirme incómodo, no me concentro. Lo que la gente me dice cuando entra en esta meditación de una meditación formal, o la meditación informal, que es caminar. Por eso, esta meditar caminando, para los que son inquietos, para los que no han podido hacerlo, la meditación formal, que es quedarse quieto, es maravillosa, porque esta es en movimiento. Entonces, cuando vamos en esta meditación, la propuesta es precisamente no dejarnos llevar por esos pensamientos de solucionarlo todo cuando vamos al parque y estamos en silencio, que la mente se nos va a crear millones de pensamientos. No, es decir, venga, voy a poner la atención en mi caminar, que tiene una especie como de técnica, en mi respiración y inclusive les quiero compartir que esto se podría hacer en un espacio de 5 metros, en la casa, o de 3 metros. No. En 30 minutos me podría tardar caminando 5 metros. No. Con la técnica de caminar meditando. Maravilla. Lo podemos aplicar en cualquier lugar. En cualquier lugar. Entonces es tener la capacidad de decir, yo no me voy con mis pensamientos, sino que entro en este estado de presente. ¿Y cómo se hace? Pues hay unas técnicas, realmente hay unas técnicas que han sido creadas por algunas comunidades monásticas a nivel mundial, con las cuales he podido estar, y que están presentes en mi nuevo libro. En mi nuevo libro tengo, es uno de los temas que recurro,
tengo dos de los expertos, o de las fuentes de expertos más importantes a nivel mundial sobre mindfulness. Entre ellas el doctor José María Doria, de la Escuela de Desarrollo Transpersonal en España, escritor, psicólogo, de psicología evolutiva, bueno, uno de los grandes genios que tiene el continente europeo. El doctor José María Doria está con nosotros en el libro. Y también los monjes de la comunidad de Plan Village en Francia, que fueron liderados por Thich Nhat Hanh, nada más y nada menos que Thich Nhat Hanh, un monje vietnamita que fue nominado al Premio Mundial de la Paz por Martin Luther King y que logró crear su monasterio en Plan Village en Francia, que es uno de los más grandes. También aquí en Tailandia existe y existe en diferentes lugares del mundo, son monasterios. Y es una de las líneas que sigo y también otras experiencias monásticas, ¿cierto? Esta experiencia de caminar y meditar de alguna manera se creó porque algunas comunidades entraban a meditar y en lugares muy fríos les empezaban a doler las coyunturas y se podría cortar muy fuerte la circulación de las piernitas y de las extremidades cuando meditamos en esas posiciones que a veces son muy fuertes. Entonces, ¿cómo ellos pensaron? ¿Cómo hacer una transición para que nuestro cuerpo también se mueva y pudieran pasar de la meditación formal sentados a la meditación en movimiento? Ellos crearon esa técnica para pasar de esta meditación sentados a la meditación en movimiento sin perder el momento meditativo. Entonces, esta información es una información muy antigua, desde hace muchos años de comunidades monásticas. Recuerden pues, que los seres humanos venimos en todo este proceso del Homo sapiens hace más de 3.300.000 años, entonces ha habido un proceso evolutivo y algunas personas ya en el proceso evolutivo del ser humano empezaron a evolucionarlo y entenderlo. Y parte de lo que voy a compartirles precisamente en una actividad que tenemos es cómo se hace. Porque es que uno pensaría, todo el mundo me está preguntando a propósito de mi nuevo libro que está ya en todos los continentes, mi Clara, ha sido 2 veces bestseller. Si me permite, se los comparto. Sí, claro, yo estaba que lo traía el mío. Para poder contextualizar, bueno, tengo otros libros, aquí los pueden ver. Tengo otros libros que es Pasión por mi vida, Sumarium, este es mi quinto libro. Este es mi quinto libro, se llama Ante el calentamiento global, nuestro futuro es bosque, y que se trata acerca de mindfulness, Shinrin Yoku, que significa baños de bosque, aquí está en japonés, la evidencia científica de lo que les pasa a los seres humanos cuando pasamos tiempo de calidad en los bosques, y el Medi-Hiking, que es la metodología que he creado. Y a este libro he invitado a 11 expertos a nivel mundial, biólogos moleculares, neurocientíficos, expertos en felicidad del modelo de Harvard, liderados por Tal Ben-Shahar, expertos en medir la felicidad, psicólogos de los más importantes de los Estados Unidos. Está la doctora Mori Long, que no es una psicóloga súper reconocida en los Estados Unidos. Los monjes de la comunidad de Plan Village en Francia, el doctor José María Doria, sabios ancestrales. Bueno, tengo unos expertos maravillosos, Memo Ángel, bueno, tengo unos expertos. Y les hablo de esto es porque en el libro, hablo precisamente a propósito de cómo caminar y meditar, y tengo a los monjes de la comunidad de Plan Village en QR que lo pueden ver. Bueno, hay diferentes expertos que nos hablan de eso, porque cuando caminamos y meditamos, entramos en estados de expansión de conciencia extraordinarios, mi Clara, extraordinarios. Entonces nos pasan cosas lindísimas. Entonces por eso habla de que podemos llegar a sanarnos cuando meditamos y caminamos. La meditación sana y repara, nos genera conexiones neuronales maravillosas, expande nuestro sistema nervioso, puede ayudarnos a cicatrizar fácilmente, podemos hacer meditaciones haciendo foco en nuestro punto que nos duele para hacer sanación y expansión. Les quiero compartir que a partir de una meditación que escuché como de 45, 50 minutos de Osho, hace unos 4 o 5 años, hace unos 5 años más o menos, o 6, la empecé a practicar y la empecé a recomendar a algunos de mis pacientes. Y mientras estábamos en la pandemia, que algunas personas estuvieron tan graves en la clínica, la gente me decía, Jordi, ¿alguna meditación para poder que las personas puedan sanar mientras están acostados en una cama? Les mandaba esa meditación. A los que me escriban a jordi.duque, me digan, yo quiero la meditación, les puedo mandar el link de la meditación, porque es una meditación para cuando estamos enfermitos. Es una meditación muy poderosa para hacer foco en el punto que nos está requiriendo atención.
Se la recomiendo amorosamente porque las meditaciones nos sirven a sanar. Entonces, cuando pensamos en sanar, en alguna parte de nuestro cuerpo, mientras estamos meditando, nos puede beneficiar muchísimo. Podemos hacer foco, cambiar la energía que le llega a ese punto de sanación. Podemos hacer una cantidad de cosas extraordinarias, mi Clara. No, Entonces, pues no lo... continúo, por favor. No, sigue. Entonces podemos encontrar evidencias maravillosas y yo lo he podido evidenciar en mis procesos, que cómo se sana la actividad mental, las personas que están en depresión, en estrés, en ansiedad, en angustia, algunas personas en estados de desequilibrio, como yo lo llamo, cuando están enfermas, entran en estados de meditación, todo lo que les puede pasar. Les ocurren cosas extraordinarias, mi Clara. Me encantaría compartirla en talleres de luz y amor, esa meditación. Claro, escríbeme por favor para acordarme, porque después de ti voy con otra entrevista y después con otra entrevista, entonces de pronto se me puede ir con tantas ideas en la cabeza, entonces si me recuerdan, con mucho gusto les comparto el link de esa meditación de Osho, que es muy poderosa y me gusta mucho. Entonces algunos de esos conceptos los retomamos para el tema de caminar y meditar y sanar. Porque mientras que yo puedo ir sanando, puedo ir haciendo, caminando, puedo ir haciendo foco en ese punto que requiere sanación. Y esa técnica es muy poderosa. Yo lo hago con las personas adultas, en casa, con los niños también lo podemos hacer. Enseñarle a un niño a caminar lento y despacio, pausado, con una técnica específica es muy, muy poderoso, mi Clara. Y sobre todo desde niños. Poner a un niño en quietud, eso es uno de los grandes retos en el mundo. No, no. Empezando por este niño que soy yo. Sí, Súper inquieto. sí. Yo digo, si eso fue posible con Jordi Duque, cualquier niño lo puede hacer, porque inquieto, impresionante. Mi Clara, entonces existen como algunas herramientas que son muy poderosas cuando estamos en estado de conciencia, que nos ayudan a estar como en bienestar. Y yo las he definido como en 3 o 4 puntos importantes. Lo primero es escuchar la vida. Cuando estamos en estados de meditación, en estados de conciencia, empezamos a caminar de lento, empezamos a escuchar la vida. Y cuando escuchamos la vida, escuchamos nuestro cuerpo. Entonces me di cuenta que me estaba doliendo un dedo hace 3 semanas y que no le había prestado atención. O que tenía un dolor, un recuerdo que me dolía y que me generaba sensaciones de tristeza y melancolía. Cuando empiezo a caminar despacio y entro en un estado meditativo, como les voy a enseñar, ocurren cosas extraordinarias. Y me doy cuenta de la existencia de mi vida en mi cuerpo. El segundo elemento que me parece importante, si te escucho. Que al de uno también sanar la parte física, está sanando una emoción. También, claro, una de las teorías precisamente nos habla precisamente de que, y es parte de lo que yo trabajo, recuerden que yo también soy bioenergético y estudio bioenergía y trabajo con acupuntura y una cantidad de cosas de estas desde hace mucho rato, con grandes maestros en el mundo, es que muchas veces los pensamientos, para mí los pensamientos son impulsos eléctricos. Y esos impulsos eléctricos necesitan salir y se transforman en pensamientos. Y si se transforman en pensamientos, los pensamientos se transforman en emociones, que siguen siendo impulsos eléctricos. Y esos pensamientos, si no salen esas emociones, tienen que salir de alguna manera, y si no salen, se convierten en la acumulación de información que nos va generando el desequilibrio y la enfermedad. Así es. Y es parte de las teorías en las cuales hemos estado trabajando mucho rato. Entonces, cuando, por ejemplo, yo les quiero compartir a las personas que son ansiosas, estresadas, depresivas, fíjense y verá que parte de lo que está pasando es que se están quedando enredados en su actividad mental por el deber ser, por lo que quisieran ser, por lo que fueron, por lo que fuiste, por lo que quieres ser. Entonces, cuando no sacamos esa información de esos pensamientos, esas emociones, esos pensamientos se convierten en emociones, son un impulso eléctrico que se convierte en otro impulso eléctrico que se convierte en sensaciones, como no encuentran salida, o se convierten en estrés, en acumulación de tensión en el cuerpo, o se me convierten en ansiedad, depresión, estrés y llanto.
Eso para mí, que trabajo con la reducción del estrés y de la ansiedad, es precisamente información acumulada que necesita salir y convertirse en una creación. Cuando yo llevo a las personas que están en estado de estrés, ansiedad, angustia, a una creación, a que exploten sus talentos, a que entren en estado de coherencia, desaparece el estrés, la ansiedad, la depresión. Vea, les quiero compartir, es que esto es bellísimo, mi claro. Yo sé que estamos hablando de meditación, pero aquí nos vamos a meter a otro área que me fascina. Es que yo siempre, a las personas que tengo casi siempre me lo llevo al lado de la meditación, porque yo trabajo con un modelo de mindfulness de la Universidad de Massachusetts, creado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts, que es para la reducción del estrés y la ansiedad, entonces casi siempre lo llevo a estados meditativos. Pero miren, hace poco tenía un caso, una persona que estaba, entre comillas, en aquello que nosotros llamamos, perdón lo que voy a decir, en la inmunda, entre comillas, como se dice en Colombia, o sea, depresión, tirado en una cama, sin energía, en sus estados financieros vacíos, emocionalmente solo y solo físicamente. O sea, está en un estado que yo muchas veces hago actividad social y hice una convocatoria a través de las redes sociales para quienes estuvieran mal en ese instante para poderlos atender. Yo atiendo a veces a personas y hago esas convocatorias sociales de vez en cuando. Y me llegaron varios casos muy parecidos. Personas en ese estado. Y lo primero que yo hago es preguntarle a usted dónde está y qué actividad mental tiene. No, es que estoy depresivo porque entran en un círculo vicioso donde no se ve nada más. Entonces, a partir de estas conversaciones y ponernos a crear reflexiones poderosas y entrar en estados meditativos, nos damos cuenta de que estoy siendo víctima de mi actividad mental. Y que esa actividad mental me tiene en un estado depresivo, ansioso, estresado, que me tiene inmóvil. Entonces, parte de lo que yo hago es llevar los estados meditativos donde usted se observe qué es lo que lo habita. Porque la actividad mental que nos habita, los pensamientos y nuestra competencia enciclopédica que nos habita, tiene como resultado las acciones que realizamos. Y cuando entramos en estado de conciencia y me doy cuenta que soy presa de esa actividad mental, empieza el movimiento. Pues les quiero contar que en 2 semanas, ese caso que les estoy narrando, en 2 semanas consiguió trabajo. Está en otro país, en 2 semanas. Eso fue hermosísimo. Eso es Dios hablando, eso son cosas maravillosas, no se imaginan. O sea, cambió de casa porque se volvió para la casa de sus padres, en un tema de humildad y de perdón y de todo este tema de conectarnos con nuestros ancestros, de epigenética, de todo el tema de constelaciones familiares, irnos un poco hacia atrás, a pedir perdón, a reconectarnos, a reconciliarnos con la vida. Primero le ocurrió que volvió a su casa. Y a la semana ya consiguió trabajo. Y en este momento está trabajando fuera del país en otra cosa. Pero es que la energía está ahí. Lo que pasa es que nos volvemos presa y víctimas de nuestro pensamiento. Entonces, cuando entramos en estados meditativos, vamos al tema, nos llegamos a esos lugares donde nos damos cuenta qué nos habita. Y cuando caminamos y meditamos, y nos damos cuenta qué nos habita, qué está en nosotros, como primer elemento de todo este camino es observarme y observar de lo que está ocurriendo afuera. Y cuando activo eso, se me activa la intuición. Y cuando activo la intuición, escucho mi corazón. Y el corazón y la intuición me están mostrando el camino. Solo que muchas veces no lo escucho. Un segundo elemento que parece supremamente importante es que cuando caminamos en conciencia, entramos en estado de algo que se llama coherencia. Y coherencia, recuerden que es, para mí, es cuando nuestro cuerpo físico hace lo que nuestro ser interior quiere y entonces ocurre la expansión. Parte de lo que nos pasa a los seres humanos muchas veces es que estamos en estado de incoherencia y por eso nos enfermamos, por eso estamos en conflicto, por eso nos duele en nuestro cuerpo, porque estamos siendo incoherentes. Queremos ser de una manera, queremos ser felices y saludables, pero todos los días peleamos y nuestro ego responde y entra en conflicto. Sí, así es. O sea, nuestro ser físico y mental va hacia un lado y recuerde que nuestro ser físico y mental está regido de alguna manera por lo que le diga el ego y la mente.
Entonces, casi siempre los problemas que yo encuentro en los seres humanos, mi Clara, en las sesiones que hago, es que estamos siendo incoherentes. ¿Y cuando somos coherentes? Cuando alineamos lo que nuestro ser interior quiere con nuestro cuerpo físico. Cuando nuestro cuerpo físico escucha la intuición y hacemos lo que deberíamos hacer con nuestros talentos. Cuando nos alineamos, quiero ser pacífico, quiero estar sano, pues hago actos pacíficos y hago actos saludables. Como consecuencia soy coherente y cuando estoy en coherencia, mi ser se expande. Cuando caminamos en conciencia, escuchamos eso, nos ocurren cosas extraordinarias. Me parece maravilloso y entiendo que tú vas a dar un taller sobre eso. Ay, sí, man, bueno. Regáleme, en 2 minuticos les comparto 2 elementos más y les comparto sobre, es que a propósito de mi nuevo libro, Nuestro futuro es bosque, que me están preguntando dónde se consigue en Amazon.com, se consigue en Amazon.com como Nuestro futuro es bosque de Jordi Duque, en formato Kindle o ebook o en formato pasta blanda. Ya está en todos los continentes, ha sido 2 veces bestseller, tengo 11 invitados mundiales, es sobre sabiduría de la vida, bienestar y salud mental en conexión con la naturaleza, recorriendo los bosques del mundo y la inspiradora visión de 11 mentes maestras sobre nuestra relación con el planeta. Y aquí viene un tercer elemento de conciencia muy clara que me parece importante, ya lo voy a contar sobre el taller, es que cuando vamos caminando en conciencia y tenemos la conciencia de estarle aportando a la especie y al planeta, eso nos genera bienestar. Y cuando nos aportamos a nosotros mismos, a la especie y al planeta, que es mi mensaje en el cual estoy trabajando a nivel mundial y por el cual estoy siendo invitado a foros internacionales, con universidades y cosas de estas, es que el calentamiento global y la ebullición global tiene que ver con nosotros, es porque estamos siendo inconscientes y porque perdimos la capacidad de honrarnos a nosotros mismos. El tema de la ebullición global está volviendo porque hay más seres humanos que nos empezamos a honrar a nosotros mismos. Y cuando estamos en conciencia, nos honramos a nosotros mismos. Y cuando utilizamos el caminar consciente para honrarnos a nosotros mismos, tenemos la capacidad de honrarnos a nosotros mismos y cuando nos honramos a nosotros mismos, honramos a nuestro vecino, la persona con la que vivimos, a nuestra pareja, a nuestros familiares. Honramos por consecuencia a las mascotas, a los animales, a las plantas. Honramos a la sociedad. A los ríos, a todo. Honramos a la sociedad y honramos al planeta. Pero es que se nos olvidó honrarnos a nosotros mismos. Entonces, si se nos olvidó honrarnos a nosotros mismos, ¿cómo estamos pidiendo con honrar a los demás? Volver a honrarnos a nosotros mismos es honrar nuestro caminar, es honrar nuestro pensamiento, es honrar nuestros alimentos, es honrar nuestro día por la mañana, es honrar cada actividad, es dar gracias. Eso es honrar la vida. Y cuando tengo la capacidad de honrar la vida que existe en mí, pues obviamente tendré la capacidad de honrar la vida que existe en otro. En un insecto, en una planta, en todo. Entonces, cuando caminamos en conciencia, eso lo hacemos en los bosques, en la ciudad y en el parque, es ir dándome cuenta sin necesidad de empujar al otro, sino respetando también el camino del otro. Entonces, pienso que hoy hemos tenido una cantidad de herramientas muy poderosas sobre el caminar en conciencia en la vida, pero todo esto se une cuando logramos hacer y caminar en conciencia muy clara. Quiero invitarlos entonces a propósito que decía Clara, es que tengo un taller que se llama El Poder de Caminar Meditando. Es virtual desde Tailandia el próximo 23 de agosto a las 7 de la noche. Ahí vas a estar, ahí vas a estar. Es que es hermoso, es hermoso. Saludos a Janet, por aquí está diciendo cosas lindas. Gracias, gracias. También están pidiendo tu correo para pedirte lo de la meditación. Que me escriban a mi Instagram, aquí está. Jordi.duque y Clara, tú vas a poner este live para compartirlo, entonces me pones como colaborador y yo van a poder ver supremamente fácil ahí. Entonces en Jordi.duque me escriben
y entonces voy a poderles mandar la meditación. Entonces les estaba contando, el taller entonces es, desde Tailandia, es el poder de caminar meditando, es 1 hora y media, se lo estoy haciendo es porque, a propósito de mi libro, como yo camino con las personas en conciencia por los bosques del mundo, algunas personas me han dicho, yo quiero con mi grupo de caminantes, yo quiero llevar a mi familia a caminar, yo quiero practicarlo en la casa, yo quiero hacerlo en la empresa. Entonces, pues lo estoy haciendo por fin, compartiendo el poder de caminar meditando en un taller de 1 hora y media. Solamente vale hasta el 16 de agosto, o sea, hasta dentro de 2 días, vale solamente $19, demasiado barato, Demasiado demasiado barato, barato. Demasiado. demasiado barato. Entonces aprenderemos la técnica de cómo caminar meditando en la casa, cómo hacerlo. O sea, es bellísimo porque nos vamos a ver los pies, cómo se ponen, cómo es la respiración, cuál es la sensación, cuál es la técnica, cómo hacerlo de manera coherente. Eso es bellísimo. Entonces, a quienes meditan les ha servido mucho como complemento de sus actividades meditativas, porque se dan cuenta que ya no solamente en la posición de loto, medio loto, sentado en una silla o acostado, es posible meditar. Entonces es bellísimo. Y cuando, les voy a contar en el taller, cuando lo hacemos en la naturaleza, lo que nos pasa, los efectos de las Imagínate. evidencias científicas de lo que nos pasa al hacerlo en los entornos naturales en un parque, esto es extraordinario. Extraordinario. Entonces, el taller es $19 en preventa hasta el 16 de agosto. A partir del 17, recuerden que el taller es el 23, quedará en $29. Pero yo les tengo un regalo, Clara, les puedo dar un regalo Sí, claro, qué rico. Yo quería llegar a lo del regalo. para la comunidad de Clara, porque amo talleres de luz y amor, me encanta lo que hacen, Ay, todos sus talleres, soy súper pendiente de todo lo que hacen, y yo con todo todos este los tema de días sanación. también lo admiro y me encanta porque es transmitido desde un testimonio tuyo. Es una Con todo pasión. el amor, Es una con todo el pasión. amor. Sí, No es que lo comuniques, es que lo vibras. total, total. Hablando de eso, próximamente les contaremos acerca de Take Five. Por ahí viene algo Eso cocinándose es otra maravilloso. sorpresa. Entonces, el taller, entonces tengo un regalo para la comunidad de Clara. Las Gracias, primeras gracias, cuatro gracias. personas, las primeras 4 personas que me escriban ya esta noche, que me digan la palabra caminar meditando, que digan caminar meditando en mi Instagram, que es jordi.duque, las primeras 4 personas van a poder ir 2 por 1. O sea, dos Maravilla. personas por $19. Solamente pues eso es como $9.5 por persona, súper barato. Nada, Son como 40.000 pesos, algo así. nada, Supremamente barato. sí. Entonces, las primeras 4 personas que me escriban ya de talleres de luz y amor y que me digan, Jordi, quiero ir al taller Caminar Meditando, se ganan el bonus de descuento de $19, 2 por 1. Recuerden que a partir del 17 es $29 por persona. Entonces, bueno, aquí están. ¿Me puede repetir? Sí, es jordi.duque. Jordi.duque. Se Ahí lo voy lo a escribir aquí publiqué. para que. Ya, ya lo publiqué. Exacto. Jordi, es sin espacio mi Clara. Jordi.duque. Sí, no es fácil, sí. Lo puse Así como se lo estoy por escribiendo. equivocación, sí. Jordi.duque en Instagram, mírenlo ahí está, es correcto, Jordi.duque, las primeras 4, así que les escribo en un ratico, me van a disculpar porque yo tengo unas entrevistas enseguida, entonces les voy a poder contestar como tipo 10 de la noche, hora de Colombia, pero las primeras 4 van a poder asistir a este taller que es bellísimo, en directo desde Tailandia, vía Zoom. Vamos a estar con otras personas inspiradoras, gente súper linda, donde les voy a compartir de cómo caminar y meditar. Además que es súpermente práctico, lindo, lo vamos a vivenciar, lo vamos a vivir. Bueno, y les voy a estar compartiendo acerca de todo esto que es la evidencia científica de caminar y meditar en la naturaleza. Así que estoy muy feliz con esta invitación, muy clara, decirte que esto es todo un universo maravilloso y lo saludo aquí desde Tailandia con todo esto que me parece fascinante. Gracias por el regalo de Talleres de Luz y Amor. Gracias, gracias, gracias. Y dinos la hora de Colombia para que la gente de una vez esté preparándose. 7 de la noche hora de Colombia, 7 de la noche hora de Colombia, es el taller 23 de agosto, 7 de la noche hora de Colombia, 1 hora y 30 es el taller solamente,
y desde Tailandia estaré transmitiéndoles en directo toda esta experiencia y les voy a mostrar unas imágenes súper lindas de Tailandia porque por ahí estaba haciendo los ejercicios grabándome en las playas para poder mostrar la técnica y las cosas. Bueno, esto Oh, es una no, cosa las chicas extraordinaria. que ponen Y son estaremos, hermosas. y estaremos ahondando sobre el tema de por qué nos sana, cuáles son las evidencias científicas de lo que se ha encontrado en este camino. Entonces, mi Clara, si me permites, esto como un acto de amor, cantemos un poquito, que es Sí, parte de lo que sí, se canta cuando cuando vamos meditando, se canta esta canción que se le ha podido escuchar a algunos de los monjes de la comunidad de Plan Village en Francia. ay, qué Que regalo, qué maravilla. dice, siente la felicidad, aleja los problemas, nada que hacer ni a dónde ir, no vayas tan a prisa, mira la felicidad, está aquí y ahora, a donde vayas y lo que hagas, nunca más con prisa. Bueno, a veces yo Bien. no sé cómo se escucha eso en internet, pero eso es a través de Instagram. No, A no, veces no se escucha tan lo lindo. importante es que salió del corazón. Sí, total, total. Sí, Y sí, cuando sí, hacemos sí. eso, meditando y caminando, pasan cosas extraordinarias. Mi Clara, te abrazo allá en ese lugar del mundo donde estás con toda esa luz. Gracias infinitas por esta invitación a tus talleres de luz y amor, estas conversaciones extraordinarias. 7 de la noche, hora de Colombia, es el taller. Serían 6 de la tarde, hora de México, 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Miami, 10 de la noche, hora de Argentina y en España, que hay algunas personas que se inscribieron desde España, ya serán como las 2 o 3 de la mañana, algo así. Para mí serán como las 7 Bueno, de la pues, mañana pues, del sí, 23 de agosto. despertador. Sí. Sí, total. Así que los espero. Gracias, Los saludo, los Silvia, abrazo. por ese Gracias regalo, por inmenso esta por su oportunidad de presencia. escucharte. Gracias y gracias a todos los que escucharon y van a compartir esta oportunidad tan linda que tenemos con este taller. Claro, allí estaremos entonces. Te espero, mi Clara. Vamos Bueno, a caminar en conciencia. Ahí vas a estar conmigo. Resérvese pues en la agenda, sí, 23 de agosto. sí, Los sí, no quiero lo mucho. dudes, voy a Chao, estar. chao. Gracias, Abrazos. Hasta gracias pronto. y Chao. gracias a todos los que participaron y lo van a multiplicar. Gracias, Sí, sí. gracias. Bueno, Abrazos. Chao, chao. gracias.